saludo, queridos radioyentes de Radiodiversidad, en un programa más de charlas con el doctor Manzano. Hoy vamos a dedicar tanto la primera parte como la segunda de la charla a la soledad. En la primera parte vamos a hablar de lo que se ha venido llamando ya la epidemia de la soledad y, en segundo lugar, las repercusiones que tiene a nivel de salud mental. Cuando hablamos de una soledad no deseada, es de lo que vamos a hablar, podemos encontrarnos ante un sentimiento de profundo vacío, de desánimo, con pinceladas de tristeza y desaliento. Se considera un estado mental y se caracteriza por el profundo deseo de estar acompañado o ser importante para alguien. La soledad es un sentimiento evidentemente subjetivo de aislamiento social. Es un problema generalizado que se ha amplificado mucho más a partir de la pandemia a nivel mundial de la COVID-19. Pero no es simplemente un estado mental transitorio. La soledad tiene implicaciones de largo alcance, tanto para la salud física como emocional, con fuertes vínculos con la depresión, la ansiedad y el deterioro cognitivo. En la historia del pensamiento, en nuestra historia del pensamiento, se halla una preocupación constante sobre el tema de la soledad, desde San Juan de la Cruz, Lope de Vega, Góngora, Santa Teresa de Jesús, Damas Alonso, Blas de Otero, Ortega y Gasset, Marañón, etcétera, etcétera, etcétera. Habiendo sido siempre un trabajo científico difícil, puesto que la herramienta de trabajo ha sido la interpretación y con ella una cierta subjetividad. La palabra soledad no es neutra. Se esconden vivencias muy diversas y complejas que tocan lo más fondo de la persona y lo más hondo. Es una experiencia que todos conocemos, en la que muchas personas sufren, pero también algunas disfrutan y casi todo el mundo teme. Solo disfrutan, obviamente, las que corresponden al grupo de soledad deseada. Es una experiencia de la que muchas personas huyen, por lo que algunas desesperan e incluso algunas llegan a querer terminar con sus días. No exagera Octavio Paz cuando asegura que la soledad es el fondo último de la condición humana. La experiencia solitaria tiene una fuerza dinámica increíblemente fuerte, siendo motor de muchos aprendizajes personales, constituido por elaboración de vivencias, emociones, intuiciones, razonamientos y celebraciones psíquicas que en su conjunto puede ser comprendido como una totalidad, como una estructura organizada. Aunque hay muchos tipos de soledades, a efectos prácticos pueden agruparse en dos. La soledad como oportunidad, ocasión e incluso necesidad de conocernos mejor a nosotros mismos, siendo pues una vivencia positiva relacionada estrechamente con el equilibrio de la personalidad, con la fuerza personal, con una capacidad de saber estar solo basada en una desarrollada y buena elaboración personal. O puede sentirse no como una oportunidad, sino como un problema, como una experiencia dolorosa, de sufrimiento acompañada de sentimientos negativos, como la tristeza, la ansiedad, la depresión y la incomunicación, que va en contra del hombre como ser social. Vivir la soledad negativa puede ser consecuencia de no saber estar solo. No es lo mismo estar solo que sentirse solo. La necesidad de los demás de estar con otros y de ser con otros. El hombre tiende a enraizarse
y cuando se rompe alguna de sus raíces, siente sensación de vacío, sensación de angustia, sensación de dolor emocional. Este sentir forma el meollo esencial del fenómeno del desenraizamiento, que tiene entidad suficiente y diferencial, con fuerte poder discriminador y que es el principio del proceso experimental de la soledad. Posteriormente, el hombre escogerá razonamientos que servirán de soporte para elaborar defensas cognitivas y emocionales con carácter reactivo. Las reacciones pueden ser muy variadas y agruparse en reacciones afectivas, o cognitivas o mixtas, y se podrán vivir bien de una forma aguda, presente, insoportable, punzante y urgente, o bien en un desarrollo más a largo plazo con connotaciones evolutivas, involucrando el desarrollo de la personalidad y la conciencia del propio valor, posibilitándose así la capacidad de estar solo, que no se improvisa, sino que se construye. Por lo que es importante señalar que la influencia y el aprendizaje en la infancia es primordial, pero señalando que la soledad se vive en todas las etapas del ciclo vital. La soledad a menudo se estigmatiza, trivializa o ignora. Pero con el rápido crecimiento del número de adultos mayores en los países industrializados, la mayor probabilidad de mortalidad prematura y los efectos nocivos de la soledad que se han identificado en modelos animales, en investigaciones también longitudinales humanas, la soledad está emergiendo como un problema de salud pública. La soledad se ha asociado con un aislamiento social objetivo, con depresión, con introversión o con habilidades sociales deficientes. Sin embargo, los estudios han demostrado que estas caracterizaciones son incorrectas y que la soledad es una condición única en la que un individuo se percibe a sí mismo como socialmente aislado, incluso cuando está entre otras personas. Además, los estudios longitudinales humanos y los modelos animales indican que los efectos nocivos de la soledad no son atribuibles a alguna peculiaridad de los individuos que están solos, sino que se deben a los propios efectos de la soledad en gente común. Existen medidas rápidas y válidas que pueden diagnosticar a una persona si tiene niveles anormalmente altos de soledad. Y aunque los llamamos tratamientos de sentido común, por ejemplo, capacitación en habilidades sociales, disposiciones para el apoyo y el contacto social, han demostrado ser ineficaces, la disponibilidad de programas comunitarios, intervenciones conductuales y recursos en línea, online, está aumentando para abordar el problema de la soledad. Se sugiere que el sentimiento de la soledad está relacionado con las regiones cerebrales involucradas en la cognición social y en la regulación de las emociones, como la corteza prefrontal o la amígdala. Además, en un estudio que utilizó imágenes de resonancia magnética funcional, descubrió que las personas que experimentaban soledad tenían los patrones de procesamiento cerebral diferentes e idiosincráticos en comparación con aquellos que no estaban solos. Hay evidencia de tal idiosincrasia. Las respuestas neuronales de los individuos solitarios fueron diferentes de las de sus pares no solitarios, particularmente en las regiones de la red neuronal, de modo predeterminado en la que respuestas similares se han asociado con perspectivas compartidas y con comprensión subjetiva. Estos hallazgos indican que la soledad puede alterar
el procesamiento cerebral individual, lo que lleva a distintas experiencias cognitivas y perceptivas. Esto planteó la posibilidad de que estar rodeado de personas que ven el mundo de manera diferente a uno mismo puede ser un factor de riesgo para la soledad. Bien, desde un punto de vista psicológico, la soledad está intrínsecamente vinculada con la salud mental. Y eso veremos en la segunda parte de la charla. Además, la soledad puede conducir a un sentimiento potente y persistente de amenaza e hipervigilancia por precisamente amenaza social, lo que contribuye a una serie de resultados negativos para la salud, incluidos trastornos del sueño, alteración de la función inmunológica y, en concreto, un aumento de la morbilidad. A pesar de vivir en una era como la nuestra, que está hiperconectada, la paradoja de nuestro tiempo es que la soledad es más frecuente que nunca. Frente a las conexiones digitales, estamos lidiando con una epidemia de soledad. Este estudio enfatiza que la comunicación digital no puede reemplazar los beneficios psicológicos obtenidos de las interacciones entre personas, destacando la importancia de comprender los complejos fundamentos neuronales y las facetas psicológicas de la soledad. La investigación ha sugerido asimismo varias formas de combatir la soledad y su impacto negativo. Estos van desde intervenciones dirigidas a mejorar las habilidades sociales del sujeto, a mejorar el apoyo social, a aumentar las oportunidades de contacto social y abordar la condición social desadaptativa. Esto último muy importante. Se ha demostrado que incluso una sola sesión de meditación, de atención plena, puede ser mindfulness, ayuda a reducir los sentimientos de soledad, lo que demuestra la importancia de las intervenciones psicológicas para abordar este problema. Por último, compartir esta reflexión en esta primera parte de Carmen Mantegaite, donde dice que la soledad se admira y desea cuando no se sufre, pero la necesidad humana de compartir cosas es evidente. Bien, vamos a pasar a la segunda parte de la charla, que era la influencia de la soledad en la salud mental. Bien, vamos a ver entonces cómo la soledad y el aislamiento social alteran las emociones, en definitiva, la salud psicológica o mental de las personas. La soledad y el aislamiento social se han convertido en cuestiones importantes de salud pública, como he dicho en la primera parte de la charla. Y sobre todo en estos últimos años. Y ambas, tanto la soledad como el aislamiento social, están asociados a peores resultados de la salud, incluyendo resultados específicos tanto en salud física como emocional. Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, ansiedad y bienestar. Y resultados generales de salud, que abarcan tanto la salud física como mental e incluso puede hacer aumentar la mortalidad. Bien, la soledad y el aislamiento social son conceptos relacionados pero diferentes, tanto en cómo se conceptualizan, cómo se definen, como en cómo se miden. Bien, la soledad es una medida subjetiva de cómo se sienten las personas respecto a sus relaciones, es decir, la percepción de la conexión social. El aislamiento social es una medida objetiva del número y
tipo de conexiones sociales que tienen los individuos. Ha habido numerosos estudios que han examinado tanto la soledad como el aislamiento social y su repercusión sobre la salud. Bien, que estos estudios han incluido preferentemente el análisis observacional utilizando datos transversales, demostrando que estas asociaciones existen. Sin embargo, observamos que existen pocos estudios que hayan examinado los efectos tanto de la soledad como del aislamiento social en la salud. Y por tanto, es difícil distinguir si tienen efectos diferentes en los resultados de salud. Donde se han estudiado juntos, han influido en resultados similares, aunque a menudo en diferentes grados. Sin embargo, la naturaleza de estas relaciones puede ser diferente y es necesario investigar si, además, son independientes. También hay una evidencia longitudinal que sugiere que la soledad y el aislamiento social pueden influir en los resultados posteriores de salud. Estudios previos han sugerido que las asociaciones entre soledad, aislamiento social y salud pueden ser muy significativas. Por ejemplo, se encontró que la soledad estaba asociada con un riesgo 1,5 veces mayor de enfermedad coronaria. Sin embargo, establecer si estas asociaciones reflejan posibles relaciones causales y la dirección de la causalidad puede ser difícil. Bien, la mayoría de los estudios previos no han podido abordar esto porque pueden estar sujetos a una llamada confusión residual en las relaciones entre soledad y aislamiento social y resultados de salud y casualidad inversa. Un enfoque que puede superar los problemas de confusión y causalidad inversa es la aleatorización mendeliana, que es un enfoque informado genéticamente. La aleación mendeliana utiliza tanto variaciones genéticas, lo que se llaman los polimorfismos, como variables instrumentales, para una exposición de interés, por ejemplo, soledad y aislamiento social. Para estimar los efectos sobre los resultados de interés, siempre que cumplan las suposiciones, es el tipo de estudio que vamos a referirnos. Aunque ha habido, como digo, muchos estudios observacionales y longitudinales previos en este área de investigación, ha habido pocos estudios que se hagan con la RM, con la aleatorización mendeliana, y aún menos estudios que examinen estas relaciones utilizando esta RM junto con otros enfoques con diferentes fortalezas y sesgos. De los estudios de RM que se han realizado, algunos informan de efectos de la soledad y aislamiento social con un aumento del riesgo de diversos resultados de salud, principalmente en los de salud mental. Otros estudios también no han encontrado evidencia de los factores de la soledad o el aislamiento social, tanto en los resultados físicos como mentales, reflejando hallazgos dispares en este ámbito. Bien, seguimos con que las personas que se sienten solas tienen, como hemos dicho, muchas más probabilidades de tener un peor estado de salud mental y, por tanto, menor bienestar. Según se ha encontrado en un nuevo estudio colaborativo liderado por la Universidad de Bristol, el NESTA y la OMC de Ámsterdam. También se encontró que la soledad está relacionada con un peor estado de salud general, incluyendo la experiencia de múltiples afecciones de salud. Tanto el aislamiento social también se ha asociado con un menor bienestar. Por tanto, la soledad se reconoce cada vez más como un problema importante, repito, de salud pública
con cada vez más evidencia que la relaciona con una peor salud, y sin embargo no está claro si la soledad en sí misma contribuye a la mala salud o si estos vínculos están impulsados por otros factores. El estudio, en colaboración con las universidades de Oxford y Manchester, que les estoy describiendo, combinó evidencias de 3 métodos de investigación diferentes, incluyendo análisis observacional, comparaciones entre hermanos y aleatorización mendeliana. Un enfoque basado en la genética, para construir una comprensión más clara de estas relaciones. Utilizando datos del Biobanco del Reino Unido y estudios de asociación genómica a gran escala, los investigadores estudiaron tanto la soledad, es decir, la calidad de las relaciones sociales de una persona, y del aislamiento social, el número de conexiones sociales, y todo esto relacionado con la salud y el bienestar. Y se ha publicado este mes en Nature Communication. El equipo de investigación encontró que la soledad y el aislamiento social están relacionados con una peor calidad de salud mental y, por tanto, una reducción del bienestar personal. Y la soledad también se asocia con un deterioro de salud general, aunque el estudio no encontró evidencia clara de efectos en condiciones físicas específicas. Estos posibles impactos no pueden descartarse. Los hallazgos sugieren que la soledad y potencialmente el aislamiento social siguen siendo cuestiones importantes, como he repetido hasta la saciedad, de salud pública, especialmente por su relación con la salud mental, el bienestar y la salud general. A medida que la soledad se convierte en un desafío cada vez más importante para la salud, estos tipos de investigaciones toman especial importancia. La doctora Zoe Reed, investigadora de la Escuela de Psicología y Neurociencia de la Universidad de Bristol y autora principal, dice: nuestros hallazgos sugieren que la soledad y posiblemente el aislamiento social siguen siendo preocupaciones importantes de salud pública, especialmente en salud mental y en salud general. Apoyar a personas que se sienten solas o socialmente aisladas podría ayudar a mejorar el problema de salud mental y de bienestar y salud general en estos individuos. Otro autor, Lauren Boyes Bryant, directora de la misión de vida saludable del NESTA, añadió: esta investigación subraya que la soledad probablemente tendrá un impacto perjudicial en nuestra salud general, mental y bienestar. Aunque este vínculo pueda parecer obvio, el tema ha estado durante mucho tiempo poco estudiado. Estos estudios, como este que estoy comentando, pueden ayudar a cerrar la brecha en la investigación y al entender cómo la soledad o el aislamiento social pueden estar contribuyendo a la mala salud y cómo así podremos acercarnos a soluciones nuevas y más efectivas. Los investigadores sugieren que se necesitan más investigaciones para entender exactamente cómo la soledad y el aislamiento social afectan a la salud y para desarrollar las formas más eficaces de reducir el impacto. Como el estudio se centró en adultos de mediana edad y mayores, futuros estudios deberían explorar si estos patrones son similares en personas más jóvenes. También será importante investigar los efectos de la soledad persistente a largo plazo, ya que el estudio midió la soledad en un único momento. Por tanto, los hallazgos del estudio se suman a la creciente evidencia de que la soledad y el aislamiento social no son solo problemas sociales, sino problemas de salud, con implicaciones de gran alcance en lo que ya he comentado de salud física y de bienestar emocional. Por tanto, la investigación refuerza la importancia de abordar estos problemas como parte de la política y práctica de salud pública de los gobiernos. Se le hicieron una serie de preguntas claves a estos autores
Primero, se le dijo, ¿qué es la aleatorización mendeliana? ¿Y cómo demuestra que la soledad realmente causa mala salud? A lo que respondieron los autores que la aleatorización mendeliana es un método de investigación de vanguardia que utiliza la genética humana para desenmascarar las relaciones causa-efecto. En los estudios estándar es imposible saber si la soledad causa mala salud o si las personas enfermas simplemente se sienten solas. Al observar variantes genéticas específicas que hacen que algunas personas sean más propensas a sentirse solas desde el nacimiento, los científicos pueden rastrear a estas personas a lo largo de sus vidas. Dado que nuestro ADN está fijado en la concepción y que no cambia según el estilo de vida o enfermedad, descubrir que las personas con estos llamados hipotéticamente genes de la soledad sufren una salud mental y general significativamente peor, demostrando que la soledad en sí misma es la causa activa y principal del declinar. Se le preguntó también cuál es la diferencia entre estar solo y estar socialmente aislado. La respuesta fue que esta es una distinción vital que la medicina moderna suele equivocar. El aislamiento social es totalmente objetivo. Es un recuento literal del circuito social de la persona, observando si vive solo o cuántas veces habla con amigos a la semana, por ejemplo. La soledad, sin embargo, es completamente subjetiva. Es una respuesta emocional, dolorosa a la calidad de tus conexiones. Puedes estar rodeado de una multitud enorme en una ciudad concurrida o en una familia numerosa y aún así sentirte profundamente solo si no te sientes visto, escuchado o comprendido. El estudio demostró que esta sensación subjetiva de soledad en realidad tiene un golpe mucho más duro y destructivo para tu salud mental y física general, que simplemente tener pocos amigos. Bien, se le preguntó, por último, cómo deberían cambiar las estrategias los responsables de la salud pública basándose en estos estudios. La respuesta fue que durante décadas la política de salud pública trató la soledad como un problema social secundario y menor, algo que se podía solucionar simplemente con unos clubes sociales, centros de mayores o revisiones de voluntariado. Este estudio cambia el paradigma al demostrar que la soledad es una amenaza real para la salud pública, comparable a los principales riesgos metabólicos o medioambientales. Los funcionarios deben dejar de centrarse exclusivamente en la cantidad de contactos sociales y empezar a invertir fuertemente en la calidad de la atención o de la interacción humana. Esto implica integrar un apoyo psicológico profundo, la formación en resiliencia emocional y el cribado de la soledad directamente en la atención médica primaria estándar, tratando la desconexión emocional como un signo vital fundamental de la salud humana. Por último, compartir esta reflexión de nuestro escritor Gustavo Adolfo Bécquer. La soledad es muy hermosa, pero cuando se tiene a alguien a quien decírselo. Un saludo, queridos radioyentes de Radio Diversidad, y hasta un próximo programa en Charlas con el Dr. Manzano. Sintoniza nuestra radio y lleva tu marca a todos los rincones. Dale voz a tu marca y conecta con tu audiencia. Llega a nuevos horizontes con la publicidad en radiodiversidad.com.